Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de los exámenes subjetivos. Dentro de la evaluación subjetiva tenemos diferentes pruebas, pero he querido remarcar los más principales. Entre ellos está el dial astigmático, el cilindro cruzado, el test bicromático, el balance binocular y el balance muscular. Vamos a comenzar por el primer test, que es el dial astigmático. El dial astigmático es una prueba subjetiva en la que nos va a permitir determinar cuál es el eje y el poder del cilindro de manera aproximada. En otras palabras, es una prueba de descarte si es que el paciente va a presentar algún grado de astigmatismo y se puede conocer con aproximación cuál va a ser el eje y el poder. Esta es una prueba monocular y tiene como requisito miopizar al paciente hasta una agudeza visual de 20-40. Aquí remarca algo muy importante, que es el factor 30. Esto quiere decir que se va a multiplicar los valores del 1 al 6 dependiendo de cuál es la línea que va a ver más nítida el paciente. En este caso se le va a preguntar al paciente qué líneas, como si fuera un reloj, qué línea ve más nítida que las demás. Entonces, si por ejemplo el paciente dice que ve la línea 1, quiere decir que es toda su proyección también, que corresponde también al número 7. Entonces vamos a considerar solo el menor valor. Entonces va a ser 1 por 30, será 30 grados el eje corrector que tenga este paciente con el cilindro que se le va a hallar. Aquí tenemos un ejemplo que se le pregunta al paciente qué línea ve más nítida y nos dice que ve la 12. Entonces vamos a considerar el menor valor, en este caso sería 6, y vamos a multiplicar por el factor 30. Entonces el eje sería 180 grados. Ahora, esto nos va a dar, como les comento, una aproximación. Posteriormente vamos a afinar el eje y el poder del cilindro. Aquí tenemos dos líneas, el cual el paciente nos dice que ve con mayor nitidez, el 1 y el 2. Entonces, en este caso, cuando sean 2 o 3 líneas, vamos a considerar el promedio. Entre 1 y 2 hay 1.5. Ese 1.5 es el que vamos a multiplicar por 30 y vamos a tener un valor de 45 grados, que sería el eje del cilindro corrector. Otro ejemplo, el paciente nos refiere que ve la línea 11 y su proyección 5. Entonces, ¿cuál va a ser el eje? Tomamos el menor valor, 5 por 30, 150 grados. Muy bien, esta sería la parte del dial astigmático. Esta prueba también se puede utilizar como descarte para saber si el paciente presenta alguna ametropía astigmática, el cual, si el paciente presentara algún grado de astigmatismo, va a referir a alguna línea más nítida que las otras. Si es que el paciente no presentara ningún grado de astigmatismo, el paciente va a decir que todas las líneas se ven iguales. Muy bien, esta sería la parte final del tema de dial astigmático. Y nos vemos en el siguiente tema. Ahora les voy a hablar acerca del cilindro cruzado de Jackson. El doctor Edward Jackson, en 1887, diseñó un lente el cual tiene dos componentes, un componente negativo y un componente positivo del mismo valor, el cual denominó cilindro cruzado.
Esta prueba es monocular y se afinará en el siguiente orden. Primero se va a afinar el eje y segundo se va a afinar el poder. Bien, afinando el eje. Aquí tenemos un ejemplo con una retinoscopía objetiva, en este caso el ojo derecho, más 0,50 menos 1 a 180 grados. Lo que vamos a verificar acá es si el eje es el correcto y si el poder es el correcto también. Con esta prescripción el paciente llega a una agudeza visual de 20/25. Entonces, como requisito, al igual que en el dial astigmático, vamos a llevar al paciente a una agudeza de 20/40. Para ello vamos a colocar un lente positivo de más 0,50, el cual va a miopizar al paciente hasta aproximadamente una agudeza visual de 20/40, como tenemos en la imagen siguiente, ¿no? En la imagen de aquí de la derecha, vemos que en la parte superior se ve todo bien y en la parte inferior hay cierta borrosidad. Entonces, lo primero que hacemos, como ya lo mencionamos, es afinar el eje. Para ello, colocamos el mango del cilindro cruzado en el mismo sentido del eje. Aquí el eje es 180 grados, aquí se encuentra en esta posición. Y vemos que los puntos rojo y negro están equidistantes del eje. Entonces, la evaluación va a consistir en girar el cilindro cruzado sobre su mismo eje, de tal manera que el punto rojo se encuentre en la parte inferior si es que giramos, y vamos a preguntar al paciente, presentándole la línea del 20/40, vamos a preguntarle en cuál de las dos posiciones se ve mejor las letras, si en la primera posición o en la segunda posición. Entonces, nosotros vamos a seguir el punto rojo, de acuerdo a lo que nos refiere al paciente, vamos a seguir la orientación del punto rojo. Antes de proseguir, quería mencionarles que el cilindro cruzado tiene como principio mantener el círculo de mínima confusión en retina. Para ello, al realizar el giro de una posición a otra posición, lo que hace es cambiar las posiciones de los planos focales que se enfocan dentro del globo ocular, ¿no?, producidos por cada meridiano, que esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, esta prueba acaba cuando en ambas posiciones del cilindro cruzado se ve de la misma manera, y eso se logra, ¿por qué? Porque el círculo de mínima confusión se encuentra en retina. Muy bien, seguimos. Entonces, el paciente nos dijo que en la primera posición veía mejor. Entonces, lo que voy a hacer es girar en el sentido de la marca roja el eje original del paciente. Si aquí es 180 grados, entonces tengo que girar hacia el sentido de la marca roja. Voy a girar inicialmente 10 grados. Entonces, ya lo giré. Ahora estoy en 170 grados. Y nuevamente aquí voy a verificar si realmente estoy sobre la posición correcta. En este caso pongo el mango en el mismo sentido del eje, así, a 170 grados, y hago la misma operación y le pregunto al paciente en cuál de las dos posiciones ve mejor. Y el paciente en este caso me dice que en la primera posición se ve mejor, pero en la primera posición el punto se encuentra hacia la parte inferior. Entonces quiere decir que estos 170 grados fueron demasiado. Quiere decir que estos 170 grados fue demasiado, entonces tengo que regresar un poquito. No voy a regresar a 180, pero puedo regresar a 175 grados. ¿Ok? Muy bien, entonces igualito. Cuando esté en la posición de 175 grados voy a comprobar si realmente esa es la posición correcta. Entonces aquí estamos
en el eje de 175 grados y hago la misma operación y veo, o el paciente me refiere, que en ambas posiciones se ve de la misma manera. Y eso quiere decir que el eje será 175 grados. Una vez afinado el eje, voy a afinar el poder. Muy bien, afinando el poder. En este caso vamos a alinear los puntos rojo y los puntos negros con el eje que ya obtuvimos en la primera afinación. De la misma manera vamos a girar el cilindro cruzado sobre su eje y preguntando al paciente en cuál de las dos posiciones ve mejor. En este caso, este paciente nos va a decir que ve en la primera posición mejor que en la segunda. Eso quiere decir que falta incrementar poder al cilindro. Entonces vamos a intentar incrementar 0,50. Muy bien, ahora vamos a colocar a la prescripción que ya tiene el paciente, vamos a cambiarle a cilindro menos 1,50. Teníamos más 1 menos 1 por 175. Más 1, ¿por qué? Porque le subimos más 0,50 para miopizar al paciente. Ahora vamos a incrementar este cilindro menos 1, vamos a colocar menos 1,50 por el eje 175. Entonces vamos a colocar más 1,25 menos 1,50 por 175. Por cada cilindro negativo 0,50 que se aumenta, tenemos que incrementar un valor positivo de más 0,25. Por eso es que acá hemos subido también, para mantener, digamos, la borrosidad. Entonces, con este valor en la montura de prueba, de la misma manera hago la pregunta: ¿en qué posición ve mejor? ¿En 1 o en 2? Y en este caso me dice el paciente que en ambas se ve igual. Eso quiere decir que acabamos con la afinación tanto del eje como del poder del cilindro. Finalmente vamos a quitar el valor que colocamos al inicio y va a quedar en más 0,75 menos 1,50 por 175. Aquí falta asegurarnos del valor esférico que el paciente necesita, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que es el test bicromático. Como conclusión, tenemos que explicar al paciente cuál va a ser el procedimiento, qué es lo que le vamos a preguntar al paciente, cómo le vamos a preguntar y qué es lo que nos tiene que responder el paciente. Tenemos que evaluar al paciente si es que colabora con esta prueba, si es que las respuestas que nos da van acorde a nuestros cambios que nosotros vamos haciendo. Por cada menos 0,50 de cilindro se aumentará un valor esférico de más 0,25 para mantener la ligera borrosidad. Una vez afinado el eje y poder, vamos a afinar ahora el componente esférico con el test bicromático, que es el tema que viene a continuación. Muchas gracias. Hola, seguimos con los exámenes subjetivos y hoy nos toca hablar acerca del test bicromático. El test bicromático es una prueba subjetiva en la que el paciente nos va a permitir. El test bicromático es una prueba subjetiva en la que vamos a poder determinar cuál va a ser el valor exacto del componente esférico de la prescripción en un paciente. El principio de este test es la aberración cromática que se va a producir dentro del ojito del paciente. Y esto corresponde básicamente a al espectro electromagnético, ¿no? Básicamente en el campo de la luz visible, el cual está comprendido de 400 a 760 aproximadamente, teniendo como longitud de onda más larga al color rojo y longitud de onda más corta al color verde. Entre los dos rangos que se van a evaluar.
Aquí tenemos la gráfica de un paciente con miopía. La miopía tiene un enfoque inicial antes de la corrección, tiene un enfoque delante de la retina. Pero como hemos visto que las longitudes de onda del color rojo es más larga, vamos a ver que en el caso de la miopía, el color rojo es el que va de alguna manera a incidir más en la retina. Mientras que en la hipermetropía, el punto de enfoque se encuentra detrás de retina. Entonces, la luz que va a ingresar al ojito del paciente va a tener como longitud de onda más corta al espectro verde, el cual va a estar incidiendo en retina. Es por eso que el hipermétrope va a preferir ver mejor en el lado verde y el miope va a preferir ver en el lado rojo. Entonces, esta prueba se realiza de manera monocular. Se pregunta al paciente en qué lado se ve más nítido el círculo, en el lado rojo o en el lado verde. También se puede preguntar en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, si el paciente nos refiere que en el lado rojo ve más nítido, necesita valores esféricos negativos. Si el paciente nos dice que en el lado verde ve más nítido, necesita valores esféricos positivos. Finalmente, esta prueba concluye cuando en ambos lados se ve de la misma manera, como en este caso, ¿no? En este caso vemos ambos con la misma nitidez. Entonces esto quiere decir que su valor esférico es exacto. En el caso de miopía, esta es la imagen que vamos a tener de un paciente que no ve de lejos. El lado rojo se va a ver con mayor nitidez. En este caso tenemos que incrementar valores esféricos negativos. En el caso de la hipermetropía, el lado verde o el lado derecho se ve con mayor nitidez. Y en este caso tenemos que incrementar o colocar valores positivos esféricos. Muy bien, eso sería todo con respecto al test bicromático y vamos a pasar al siguiente tema, que es el balance binocular. Muchas gracias. Balance binocular. Esta es otra prueba subjetiva en la que nos va a permitir igualar el mismo estímulo acomodativo para ambos ojos, tanto de lejos como de cerca. El procedimiento. Esta prueba es una prueba binocular. Una vez que tengamos nosotros la prescripción que hemos venido obteniendo de realizar las pruebas subjetivas, vamos a colocar a ambos ojos más 0,50, esto con el fin de miopizar. Vamos a romper la fusión colocando prismas, al ojo derecho 3 dioptrías base superior y al ojo izquierdo 3 dioptrías base inferior. Se va a mostrar la línea del 20-40. El paciente en este caso va a tener una visión doble. Se le preguntará si ambas imágenes se ven iguales. Si no es así, se aumentará valores positivos hasta igualar ambas imágenes. En este caso, no vamos a esperar una imagen nítida. Por el contrario, una imagen ligeramente borrosa, pero que ambas imágenes se vean de la misma manera. Una vez que hemos logrado esta igualdad, se irá disminuyendo el poder de manera simultánea en ambos ojos hasta lograr el 20-20. Aquí tenemos un ejemplo del procedimiento. Evaluación subjetiva, paciente más 2, ojo derecho, ojo izquierdo más 3. A ambos ojos voy a colocar más 0,50
y también los prismas de 3 dioptrías prismáticas en cada ojo con bases verticales opuestas. Inicialmente tenemos la imagen del 2040 sin prismas, y con prismas vamos a ver doble, uno arriba y otro abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la imagen de arriba va a ser la del prisma que está con la base inferior, y la imagen de abajo va a ser la del prisma, la del ojo que tiene el prisma con la base superior. Entonces esto para los efectos de corrección. Entonces, inicialmente el paciente decía que la imagen de arriba se ve mejor. La imagen de arriba es la del lado izquierdo. Entonces yo voy a colocar al lado izquierdo valores esféricos positivos hasta igualar la borrosidad. En este caso aumenté más 0,50 al ojo izquierdo y ahora las imágenes se ven bastante similares. Finalmente se tiene más 2,50 en el ojo derecho y más 4 en el ojo izquierdo. Es a partir de aquí que se irá disminuyendo las medidas hasta lograr 20/20, pero de manera binocular, recordando que en ambos ojos inicialmente colocamos 0,50. Esta era la medida subjetiva. Aparentemente con esto el paciente veía bien, pero probablemente no esté teniendo el mismo estímulo acomodativo en ambos ojos. Entonces hemos colocado más 0,50, o sea, para miopizar tenemos más 2,50 aquí y más 3,50 para el ojo izquierdo. ¿Ok? Más 2,50 y más 3,50. Entonces, al ojo izquierdo le hemos aumentado 0,50, entonces ya no tenemos 3,50 sino tenemos 4. Y al ojo derecho tenemos el más 2,50. Pero esta medida es la que miopiza al paciente, ¿no? O sea, está igualando el mismo estímulo acomodativo. Entonces, a partir de aquí, de manera binocular, voy a ir disminuyendo más 2,25, más 2, ¿no? Que es lo más probable que el cual vea 20/20, ¿no? Pero eso ya lo va a decir el paciente durante el proceso de disminución. Muy bien, y eso sería el tema de balance binocular. Finalmente vamos a tocar el último tema, que es el balance muscular, y lo vamos a ver a continuación. Gracias. Balance muscular. Esta es otra prueba subjetiva en la que tiene como objetivo compensar con prismas las forias no compensadas que producen síntomas al paciente. El procedimiento es binocular con corrección. Aquí en el lado derecho, en la primera imagen superior, tenemos la imagen que vamos a utilizar como prueba antes de romper fusión. Esto es sin prisma. Vamos a tener dos casos. Vamos a evaluar las forias horizontales y también vamos a evaluar las forias verticales. Vamos a comenzar con las forias horizontales. Para ello vamos a romper la fusión con prismas verticales. En este caso se rompe fusión con 6 dioptrías prismáticas base superior. En este caso hemos colocado en el ojo derecho. Es importante saber dónde colocamos el prisma para saber cuál va a ser la imagen que tenemos que corregir. En este caso hemos roto fusión, tenemos una diplopia, una visión doble inducida. La imagen del ojo izquierdo es la imagen real y la del ojo derecho es una imagen, virtual, porque está inducida por el prisma. Entonces lo que vemos aquí es que no hay una alineación correcta. Lo que vemos aquí es que no hay una alineación correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear.
podemos mover al ojo izquierdo o podemos mover al ojo derecho, como con prismas horizontales. En este caso yo puedo colocar en el ojo derecho, puedo colocar un prisma a base nasal. ¿Okay? Al colocar un prisma a base nasal, la imagen del ojo derecho va a correr. Entonces aquí vamos a tantear la cantidad de prismas que requiere el paciente hasta lograr una alineación correcta. Existen valores normales dentro de la corrección con prismas. Se dice que de 0.5 a una dioptría prismática de exo está dentro de lo normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ojo con esos datos de corrección. Si un paciente tiene, por ejemplo, una dioptría prismática base nasal para corrección, eso no se prescribe. Se prescribe cuando son mayores de 3 dioptrías prismáticas. ¿Okay? Y recordar que siempre tenemos que dejar su valor fisiológico, ¿no? Que es de un 1. Ejemplo, si tiene la corrección de 3, no le vamos a colocar los 3. Si el paciente nunca ha usado prismas, entonces podemos colocar solamente 1. ¿Okay? Digamos que la mitad de todo el valor menos la foria fisiológica. ¿Ok? Muy bien. Y al final tenemos esta corrección. Muy bien. Dentro de la alineación de las forias. Ahora vamos a evaluar las forias verticales. Las forias verticales las vamos a evaluar colocando 10 prismas base nasal, en este caso igual en el ojo derecho, y ahora las imágenes se van a desdoblar de manera horizontal, y lo que vamos a buscar si las dos imágenes se encuentran alineadas, en este caso de manera horizontal. Para el ejemplo vemos que no es así. El ojo derecho igual se encuentra de manera superior, entonces aquí tenemos que utilizar un prisma base superior para bajar la imagen y encontrar de manera alineada. En este caso, en las verticales no existe tolerancia, no existe tolerancia. En este caso, las imágenes en las forias verticales no hay tolerancia. O sea, lo que se encuentra es lo que se coloca. Si colocas, por ejemplo, una dioptría prismática base superior, eso es lo que vamos a colocar. A diferencia de las forias horizontales en las cuales sí hay tolerancia. Entonces, después de colocar el prisma, debemos de lograr esto, que el paciente vea las imágenes alineadas. Muy bien, eso sería todo con respecto a las evaluaciones subjetivas, y si tuvieran alguna pregunta, no duden en hacérmela a través de las redes sociales. Muchas gracias y estaremos en contacto.